Estamos de vuelta en las noticias, 10:01 de la mañana en este sábado 15 de febrero y hoy precisamente se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. En Chile, la leucemia es el caso más frecuente en menores de 15 años. La sobrevida en el país ha alcanzado un 78% a los 5 años post-diagnóstico. Sin embargo, aún existen desafíos para acceder a tratamientos y a tener una detección temprana. Precisamente para profundizar sobre este tema, estamos en contacto con la doctora Milena Villarroel, jefa de oncología del Hospital Luis Calvo Maquena. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Doctora, cuéntenos un poquito sobre cómo detectar esta enfermedad en los niños menores, porque usualmente a los niños más chiquititos no se le hacen exámenes que se le hacen a los adultos. ¿Cuáles son los primeros signos que hay que tener también alerta cuando uno los vea? Bueno, como usted muy bien dice, es un desafío poder diagnosticar en forma precoz el cáncer en los niños, niñas y adolescentes. El motivo de esto es que los síntomas son inespecíficos y a diferencia de los adultos, los cánceres no son cánceres productos del envejecimiento, sino que por alteraciones en el desarrollo. Por lo tanto, estos síntomas, que son muy comunes, muchas veces significan un gran desafío para poder detectar a tiempo esta enfermedad. Hay otro factor que dificulta mucho la detección precoz y es que los cánceres son poquitos. Afortunadamente, no son más de 550 cánceres en menores de 15 años al año en Chile. Por lo tanto, es un doble desafío. Claro. Síntomas inespecíficos y poco frecuentes. ¿Cuáles son en realidad las principales estrategias que utilizamos para poder decirle a la comunidad médica y a la comunidad en general que debe estar alerta? En general, los controles pediátricos permanentes y adecuados son la principal herramienta. Cuadros febriles que no tienen una explicación adecuada, anemias, sangramientos, aumentos de volumen en distintas zonas del cuerpo, ganglios, dolores óseos, distensión abdominal. Todos esos son síntomas que no necesariamente significan que hay un cáncer, pero que deben levantar la sospecha y la consulta al médico, al pediatra. Claro, doctora, los síntomas que usted señala son síntomas súper comunes, o sea, un niño, por ejemplo, con anemia, que muchas veces a los niños se les da suplemento, distensión abdominal o cansancio, pueden ser síntomas que muchas veces se pasan por alto y por eso quizás también, como usted señalaba, es tan difícil detectarlo. En ese caso, ¿qué examen se recomienda como para poder descartar cualquier escenario frente a estos síntomas? No hay un examen que permita descartar este escenario de forma definitiva. Ya. Por lo tanto, yo creo e insisto que los controles médicos y que un médico examine al paciente y pueda determinar si amerita o no ir a otros exámenes, por ejemplo, un hemograma, una ecografía, es el primer paso. Ya. El primer paso es la consulta. Y en ese sentido es que también nosotros estamos entrenando y informando adecuadamente a los médicos de atención primaria, a los pediatras y a la comunidad en general. Pero es la consulta médica ante estos síntomas lo principal. Y ahí para los papás también, si es que los niños tienen alguno de estos síntomas, fueron al médico y no han presentado una mejoría, también está el llamado a los padres, a ellos de manera quizás más proactiva, también pedir que se hagan otro tipo de exámenes, por ejemplo, como los que usted señalaba. Por supuesto, una nueva consulta es básica. Muchas veces uno hace una primera aproximación diagnóstica y si con las medidas que uno adopta no hay una mejoría, hay que volver a reevaluar al paciente y ahí sí escalar en exámenes para poder aclarar cuál es la razón de estos síntomas o signos. Doctora, y bueno, conversábamos de que el cáncer infantil, el mayor diagnóstico es la leucemia. ¿Qué es la leucemia? Si nos puede explicar también para entender la diferencia con otro tipo de cáncer. La leucemia es una enfermedad en la cual las células normales de la médula ósea, que son las que producen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, son reemplazadas
por progenitores de glóbulos blancos que están completamente alterados en su información genética, en cómo funcionar. Y por lo tanto son células que se dividen más rápido, que no funcionan adecuadamente y que invaden y quitan, por decirlo así, el espacio a otras células que producen glóbulos rojos, plaquetas o glóbulos blancos normales adecuados para la defensa del organismo. Y ahí cuando una familia recibe este diagnóstico, muchas veces un diagnóstico bien complejo de recibir, de asumir, para quizás las familias que están pasando por este proceso, que están en el proceso de exámenes también, ¿qué es lo que se puede enfrentar después de conocer este diagnóstico? ¿Cuáles serían los pasos a seguir y también los desafíos en cuanto a los tratamientos que mencionábamos al principio de esta entrevista? Bueno, la leucemia es un ejemplo en realidad de cómo se ha progresado en relación al cáncer infantil. Cuando uno recibe un diagnóstico de una leucemia, en estos momentos cuenta con exámenes para poder permitir conocer con más detalle cuál es la agresividad de esta leucemia, cuál es el tipo de leucemia o el subtipo de leucemia, lo que permite de alguna forma poder dirigir mucho más tratamientos que sean efectivos para ese paciente en particular. La medicina personalizada, los esquemas de tratamiento probados y ya mundialmente aceptados, más terapias innovadoras que se han ido incorporando, permiten hoy ofrecer a un paciente con una leucemia linfoblástica aguda, por ejemplo, que es la leucemia más común de la infancia, una sobrevida muy superior incluso al 80% de los casos. Por lo Entonces, tanto, claro, hay un el buen pronóstico. mensaje es un mensaje de esperanza, es un camino difícil, pero hay muchas estrategias para poder personalizar el tratamiento y obtener los mejores resultados. Súper importante, doctora, ese mensaje de esperanza de que se puede salir de esta enfermedad. Más de un 80% de sobrevida es una cifra bastante alta y esperanzadora para los papás y los niños que están enfrentando un cáncer de este tipo. Ahora, ustedes desde el Hospital Luis Calvo Maquena, ¿cuáles son los tratamientos quizás innovadores que se han ido integrando, que son quizás más llamativos, prometedores o que pueden también cambiar un poco la perspectiva de cómo se ve y se enfrenta esta enfermedad? Bueno, nosotros formamos parte del Programa Nacional de Cáncer Infantil, el PINDA, desde hace más de 35 años. ¿Por qué menciono esto? Porque estas estrategias de tratamiento, que son estrategias probadas, que se administran en forma muy protocolizada, ha sido, diría yo, uno de los principales avances para poder tener los resultados que ahora vemos. Nosotros tenemos en estos momentos, desde el punto de vista diagnóstico, contamos con, por ejemplo, citometría de flujo o exámenes genéticos que permiten caracterizar mejor la leucemia y por lo tanto hacer un tratamiento mucho más preciso para el grado de riesgo o de agresividad de la enfermedad del niño en particular. Por otra parte, nosotros contamos también, y el sistema público en general, con la unidad de trasplante de médula ósea. La unidad de trasplante de médula ósea en este hospital, desde hace 25 años, ha trasplantado más de 600 pacientes del sistema público, principalmente con varios diagnósticos, pero principalmente los de leucemia, y ofrece también un tratamiento que permite mejorar aún más las cifras de sobrevida. Últimamente, en el último año o 2 años, hemos ido incorporando además inmunoterapia, concretamente un anticuerpo que se llama blinatumomab, que ha estado revolucionando el tratamiento de algunas leucemias muy agresivas y que en estos momentos lo estamos usando en el contexto de recaídas. Así es que es en varios frentes de tratamiento en el cual nosotros podemos ofrecer un enfoque moderno y un mejor resultado para nuestros pacientes. La inmunoterapia que usted señalaba, doctora, es un tratamiento bien innovador y que ha revolucionado a nivel mundial el tema del cáncer. ¿Cómo funciona? ¿Esto va apoyando y en paralelo con otro tratamiento, la inmunoterapia? Sí, la inmunoterapia en el caso que le menciono y en la mayoría de los casos no funciona sola, sino que va junto con la quimioterapia. Ya. Lo que hace la inmunoterapia es ir dirigidamente a ciertas células.
La quimioterapia es incorporada por las células tumorales, las células leucémicas, y de alguna manera esta quimioterapia es citotóxica, es decir, son elementos que la célula, que engañan un poco a la célula tumoral, le hacen creer que son elementos necesarios para su división, la célula las incorpora y por supuesto son realmente un veneno y finalmente la destruyen. Pero la inmunoterapia tiene la gracia que va dirigido contra ciertos marcadores de superficie de la membrana de la célula, que son específicas para las células leucémicas. Entonces, es algo que se ha llamado un tratamiento dirigido, es mucho más específico, pero hasta el día de hoy, por sí solos, no son capaces de curar la enfermedad, Claro. pero sí asociada a quimioterapia. O sea, de cierta manera potencia el efecto de la quimioterapia y por eso también se ha vuelto uno de los tratamientos más revolucionarios, digamos, en el cáncer. Doctora, ¿qué es lo que pasa también un niño? ¿Cuál es el proceso? Sabemos que ustedes tienen ahí la unidad de oncología infantil en el hospital, que los niños muchas veces pasan Navidades, Años Nuevos ahí, que se hacen actividades también para poder acompañarlos. Muchas veces tienen que educarse incluso en el hospital. ¿Cómo es ese proceso también desde el centro que usted dirige? Bueno, nosotros tenemos una mirada integral del proceso del cáncer infantil. Sabemos que una parte es la parte médica, pero el cáncer infantil en realidad impacta transversalmente a la familia, a los hermanos. Más de la mitad de nuestros pacientes vienen de fuera de Santiago. Entonces necesitamos implementar un sistema que los apoye en forma global. Contamos en el hospital con un apoyo psicosocial, tenemos potentes equipos psicosociales, trabajadores sociales, psicólogos. Además contamos con arteterapia, con terapia de risa, con los clowns, Ujú. contamos con escuelas hospitalarias y de esa forma vamos ayudando al paciente y a la familia a transitar en este proceso tan doloroso y difícil. Los apoyamos desde todos estos puntos de vista para mejorar la calidad de vida durante el tratamiento y después del tratamiento también. Claro, Las fundaciones sí. son básicas, nos dan hogares de acogida que permiten que los niños puedan alojar junto a sus madres y venir al hospital aun cuando no tengan una residencia en Santiago. Sí, justamente eso le iba a preguntar, doctora, porque usted lo decía, este tipo de cáncer, todos los cánceres en general afectan a toda la familia, pero sobre todo el cáncer infantil hace que los hermanos se vean afectados, que los papás, uno de los dos al menos tenga que dejar su trabajo, sobre todo, usted decía, la mitad de ellos vienen de fuera de Santiago y muchos quizás no tienen redes de apoyo acá en la capital, entonces tienen que buscar dónde quedarse. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos? ¿Dónde se podrían solicitar incluso quizás ingresos o apoyo monetario adicional para ir en ayuda de estas familias? ¿Cuáles son los puntos clave acá, usted cree? Los puntos claves en realidad de alguna manera se abordan desde los equipos psicosociales de nuestro hospital. Ujú. Cuando el paciente llega, se hace una evaluación psicosocial completa y se activan todas las redes de apoyo con las que contamos. Nuestras fundaciones que tienen hogares de acogida, también se contactan municipalidades, se puede acoger a la ley sana, que es la ley que permite que el cuidador de un paciente oncológico pueda acceder a una licencia médica durante el tiempo que demora o toma su tratamiento, de tal manera que se activan muchísimas redes, pero yo diría de que más que salir a buscarlos cada uno, tenemos la posibilidad de coordinarlo desde nuestra unidad aquí en el hospital. Y eso ha sido maravilloso porque es una red de apoyo que está esperando y está ya funcionando para acoger al paciente y a su familia.
Importante, doctora, entonces saber y darle esa tranquilidad a los padres que si se ven enfrentados a un diagnóstico de este tipo, van a encontrar toda la orientación de cuáles son las leyes que pueden acceder, cuáles son los tratamientos a través de este trabajo psicosocial que hacen desde el Hospital Luis Calvo Maquena. Doctora Milena Villarroel, jefa de oncología de ese hospital, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes.